Vamos entonces a continuar con la palabra. Hace 2 días atrás inicié con ustedes un estudio acerca de doctrina bíblica, así se llama, le puse un nombre sencillo para recordarlo fácil. Doctrina bíblica, estuvimos viendo los 4 vocablos que denotan doctrina. Alabado sea el Señor. Didache, que es aquello que se enseña. Tengo también didascalia, que es el acto de enseñar. Didache es el contenido de la doctrina y didascalia es la forma, el verbo enseñar, transmitir. También tengo paradosis, que es pasar de la mano de uno a la mano de otro. Todo esto tiene sustento bíblico. Yo lo recibo, pero lo transmito, lo entrego. Así como la doctrina pasa de generación a generación. Y el último vocablo que vimos ayer es paralambano, que quiere decir recibir. No se queda en el aire. La doctrina se transmite y es nuestro deber captarla, recibirla, por supuesto asimilarla para luego transmitirla. Es así de sencillo. Amén. Hoy vamos entonces a hablar de la importancia que el Señor Jesucristo le dio a la doctrina. Sí, y hoy vamos a leer un texto que cité en esta emisión pasada, está en Mateo 7, 28. Allá, jóvenes, ayúdenos por favor con Mateo 7, 28 y 29, luego leeremos 22 y 23 y por ahí continuaremos la lectura en algunos textos de los evangelios, que es donde aparecen las expresiones del Maestro, gloria al Señor. Y cuando terminó Jesús estas palabras, él hablaba, enseñaba, fue maestro por excelencia, aleluya. La gente se admiraba y me llama la atención que no se admiraba de la elocuencia, que seguramente la tenía, la facilidad verbal con que transmitía, porque era Dios hecho carne y es Dios hecho carne. No fue eso. Hay gente que lo atrae mucho la facilidad verbal del predicador y hay algunos que se especializan en oratoria sagrada y todo esto y estudian hasta metodologías persuasivas, etcétera. No, eso no fue lo que llamó la atención en el pueblo. Cuando Jesús les habló, lo que llamó la atención en ellos fue su doctrina. El contenido de lo que decía tenía esencia, tenía sabor. Era eso, doctrina. Versículo 29. Alabados al Señor. Porque les enseñaba, mire cómo lo transmitía, como quien tiene autoridad y no como los escribas. En los escribas no había ni autoridad porque su conducta no respaldaba lo que decían, ni había doctrina, era vana palabrería. Que Dios nos ayude, que cuando hablemos la palabra, sea en privado o en público, sea un pastor o un líder como usted, una persona que quiere servir al Señor, contenga doctrina su comentario, contenga palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias por esta nueva oportunidad que ya por largo tiempo me permites de transmitir tu palabra por este medio. Muchas gracias por esta cantidad de hermanos y hermanas que muchos de ellos ya se habituaron y nos acompañan desde el mismo inicio de Enseñanzas de Vida. A lo largo de la programación se han venido sumando muchos más. Te bendigo por todos ellos y por los que lo harán, Señor, porque es importante que estudiemos tu palabra. Gracias por los que están en casa, otros están en sus oficinas, otros tal vez a través de una radioemisora nos está escuchando, otros en cualquier circunstancia donde puedan oír, Señor, como esta hermana que escribe y dice desde mi teléfono móvil. Bendito sea tu nombre por esta tecnología que nos permite transmitir tu palabra y poderla vivir en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Te presento entonces hoy la enseñanza y te pido que nos edifiques a través de ella. Esto es en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Para que usted sepa cuando un tema es importante, todos los cristianos, estoy hablando al 98%, 95% de personas cristianas que me oyen. Cuando digo cristiano me refiero a personas comprometidas con Jesucristo. Hay otros que son simpatizantes y van a alguna iglesia o tienen X o Y concepto filosófico, religioso. Es bueno que también a ustedes los salude y les diga que son bienvenidos para que escuchen la palabra. Les voy a decir que cuando usted quiera saber sobre determinado tema y saber si es una doctrina o no, es bueno que veamos qué dijo Jesús sobre el tema. Por ejemplo, ¿qué dijo Jesús sobre hogar, sobre familia? ¿Qué dijo Jesús sobre vida política? ¿Qué dijo Jesús sobre economía, sobre administración? ¿Qué dijo Jesús sobre vida marital, por ejemplo, sobre el pecado? Todo esto, cuando
tengamos como base lo que Jesús dijo, es que ahí se funda la doctrina, porque Él es el maestro por excelencia. Y luego, si los apóstoles replican lo que Jesús dijo, es una doctrina, no es una opinión. Y cuando varios apóstoles afirman una verdad, es porque es doctrinal. Y más si tiene apoyo en el Antiguo Testamento, algunos de los profetas, o de los salmos, o incluso la ley de Moisés hizo alusión a determinado tema, es doctrina bíblica. Hablemos de lo que Jesús dijo al respecto. Aquí Jesús enseñaba con doctrina, con autoridad. Esa era la esencia de su enseñanza. Él usó el método que usaron los antiguos maestros griegos, los filósofos aquellos. Ellos iban caminando por las calles de las aldeas, de los pueblos, e iban los seguidores atrás. Ellos iban hablando, comentando, ellos iban escuchando, pero de pronto el maestro se detenía, giraba 180 grados y se colocaba frente al pueblo que lo seguía. Y era para enfatizar las verdades. Usted encuentra en los evangelios muchas veces la frase, de cierto os digo. Esa frase es única y exclusiva de Jesús. Cuando usted lea ese contenido al inicio de un párrafo bíblico, es porque Jesús está llamando la atención. Es como si se virara hacia nosotros y nos llamara la atención y decía, mire para acá, esto que le voy a decir es absolutamente así. Entonces uno afina el oído y presta atención para captar las verdades que emanan de los labios del Maestro. Alabado sea el Señor. Mateo 22, 23. Vamos a seguir comentando lo que Jesús dijo de la doctrina, la enseñó, la transmitió. Esa es la etimología del verbo didascalia, transmitir. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Y sigan ustedes por ahí la lectura. Es Mateo 22, 23. Sobre todo esto, mire, 24, continuemos. Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, levantará descendencia a su hermano, etc. Esto es para tratar de entrampar a Jesús. El pasaje ustedes lo conocen. Hablando de resurrección, recuerden que esos grupos, saduceos y fariseos, que existían en los tiempos del Maestro, tenían en común la persecución a Jesús, pero no tenían en común algunos conceptos religiosos. Por ejemplo, los fariseos creían en demonio, en alma, en espíritu, en resurrección, mientras que los saduceos no compartían esos criterios. Pero se juntaban para perseguir al Maestro, y aquí vinieron ellos, y pretendiendo entrapar a Jesús sobre la doctrina de la resurrección, le trajeron este argumento. Hubo un hombre entre nosotros que se casó y murió sin hijos. No dejó su viuda joven y no tenía hijos. Y acudiendo a la ley del levirato, así se llama esa ley, que está en el Antiguo Testamento, y es que el que moría sin hijos, el pariente más cercano a él, debía casarse con la viuda para levantar descendencia. Y estos se inventan el cuento que 7 hombres se casaron con la misma mujer y ninguno dejó descendencia, lo cual es muy improbable. Según las leyes de la probabilidad, es muy difícil que 7 sean estériles. O tal vez era la mujer la que era estéril, no sé. Lo cierto es que Jesús le respondió de la manera que sigue. Alabado sea el Señor. Veamos la forma como Jesús se defendía de esa dialéctica absurda que algunos pretenden entramparnos para llevarnos a razonamientos fuera de la palabra. Versículo 25, por favor. Gloria al nombre del Señor. Dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos, etcétera. Versículo 26. Alabado sea el Señor. Miren más, de la misma manera también segundo y el tercero hasta el séptimo, 27. Adorado sea el Señor. Y después de todo murió también la mujer. Oigan la pregunta que le hacen al maestro estos saduceos. Versículo 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Alabado sea el Señor. Uy, qué pregunta tan capciosa, malintencionada. Oiga cómo el maestro respondió a esta situación. Versículo 29. Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis, están equivocados. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Lo remitió a la palabra, al contenido bíblico, a la ley, que era lo que entonces regía y existía. Erráis, ustedes están equivocados. Mientras no se conozca adecuadamente la escritura, uno puede caer en el error. La ignorancia bíblica
es un campo fértil para la semilla del error. Una persona bien doctrinada, claro en sus conceptos, pero también con experiencias con Dios, no necesita estar andando de lugar en lugar. No lo persuaden porque él conoce la palabra, el Espíritu de Dios nos revela. Yo alabo al Señor por esta bendición que Dios me dio. Aquí nací, aquí he permanecido. El lunes hizo 46 años, me bauticé en agua en el Movimiento Misionero Mundial. Ahí me convertí, aquí he permanecido. Y he estudiado en el Instituto Bíblico, nos enseñan a conocer los orígenes de sectas, de iglesias, de concilios, todo lo que es historia de iglesia, en la evolución del cristianismo a través de los siglos, todo eso lo estudiamos, pero cuando uno tiene experiencia y conocimiento, uno ciñe, escuchen esto, todo lo que uno oye, lo ciñe a la palabra, a la ley y al testimonio. Dos requisitos imprescindibles para creerle a una persona. La ley es el contenido doctrinal de su palabra, de su mensaje, de su enseñanza. Y el testimonio es la conducta de quien predica. Cuando usted encuentra que esos dos ingredientes se mezclan y esa persona tiene autoridad en la palabra, la cita como debe ser, no la interpreta al capricho, porque la Biblia es su propio intérprete. Y luego tiene un testimonio limpio, una vida santa, un hogar organizado, esa persona tiene autoridad moral, doctrinal para transmitir doctrina. Gloria al Señor. A ver, vamos a Marcos 1, 22 y luego 27. Estamos, a los que están llegando, un abrazo para ustedes. Ya hay 500 y más hermanos allí. En la otra hay 259, 260. Un abrazo. Estamos compartiendo doctrina bíblica y estamos viendo qué dijo Jesús de ella. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ese versículo también lo leímos en Mateo 7. Ahora vamos al versículo 27 de Marcos capítulo 1. La gente está aquí viendo lo que Jesús enseña. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí. ¿Quién es este? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen? Alabado sea el Señor, bendigo el Dios del cielo. Usted conmigo, ¿verdad? Miren, se asombraban. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Quién es este personaje que con esa autoridad manda a los demonios y salen de sus víctimas? ¿Con qué propiedad habla? Alabado sea el Señor. ¿Con qué contundencia su palabra es tan clara? Esto no es palabra vacía, en ese contenido hay doctrina. Y la gente se asombraba. No estaban acostumbrados a oír a personas así. Cuando uno se acostumbra, como me pasó a mí en mi niñez y parte de mi juventud, a oír la tradición solamente, aquel ritual vacío, escaso, hueco. Yo fui a misa, se los digo amigos católicos con todo respeto, todos los años de mi primaria. Era obligatorio asistir porque para esa etapa Colombia era un estado confesional. La Constitución de 1886 aquí en Colombia estableció que la religión del Estado sería la católica. Y eso duró hasta 1991, cuando Colombia dejó de ser confesional para convertirse en un Estado laico, por lo menos en teoría. Porque en la práctica aquí la gente sigue diciendo que son católicos, pero sin mucha doctrina, sin formación. Uno empieza a discutir con ellos bíblicamente y no saben, y que la Biblia dice algo, no me dice, Dios dijo que ayúdate que yo te ayudaré. No está en la Biblia esa frase. Dios no dijo eso. Alabado sea el Señor. Pero iba a esos ritos y ceremonias, pero cuando oigo hablar del Evangelio, de la doctrina, cuando veo que hombres sencillos abren la Biblia y observo ante todo su conducta, yo digo, esta persona es otra. Bendito sea el Señor. Amén. Esto pasó aquí. Marcos, ahí está en esa parte. A ver, Marcos 11, 18. Pasemos, estemos en San Marcos todavía. Marcos 11, 18. Amén. Dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Miren la reacción con que el pueblo reaccionaba, valga la redundancia, a lo que Jesús enseñaba. Pastores y líderes, mientras usted está enseñando, observe qué reacción tiene el pueblo. Como yo visito tantas iglesias en tantos países, yo observo cuando solamente yo leo el culto, no solamente la predicación, cómo cantan, cómo alaban, cómo visten, cómo adoran. Todo eso me muestra a mí si hay doctrina en esa iglesia. Si yo veo una iglesia que los niños corren, van y vienen,
Una vez en una congregación nuestra hubo que llamar la atención un domingo en la mañana. Fuimos con mi esposa a compartir la enseñanza bíblica y a participar de la cena con ese grupo. Y el pastor tenía un niño de unos 3 añitos, tendría el niño. Y andaba en su viejo triciclo. Ya estaba todo estartalado, desvencijado ya el triciclo aquel. Y el niño lo metía en el templo y hacía sonar esa máquina allí dándole pedal por los pasillos del templo. Entonces yo le sugerí a mi esposa, le hice una ceñita, ella fue y le dijo a la mamá del niño, que era la esposa del pastor, por favor, recoja, el niño está distrayendo. No, hermano, es que no se puede porque si no, ¿quién se lo aguanta? Mi esposa fue, tomó el niño de un bracito con mucha delicadeza, lo bajó del triciclo y luego con la otra mano tomó el triciclo y lo alejó. Ay, ese niño forma esa gritazón en ese culto, nos alteró el culto. Obviamente, tuve que hacer alguna observación pública, que a veces hay que hacerla. Y yo le dije a este pastor y a su esposa, ustedes no están doctrinando adecuadamente a la iglesia con esta conducta que le permiten a su niño. Edúquenlo, fórmenlo. Háganle entender a su temprana edad que es el templo, que no es un lugar de recreo, y menos en el momento del culto. Ella se molestó bastante. Pero hermano, ahí se demuestra la escasez de doctrina que hay. Una iglesia doctrinada respeta el culto, el templo. Uno no va al templo a distraerse, a masticar goma o chicle, llamamos aquí. No, uno va bien presentadito. Escuchen, hermanos. Usted no va a una reunión importante con una franelilla deportiva, con una de la selección Colombia, de la selección peruana. No, uno se viste para ir a adorar al Señor y a bendecirle, para presentarse ante el Rey de Reyes. Cuando vendré y me presentaré delante de Jehová. Todo eso es doctrina. Aquí está la gente reaccionando, protegiendo a Jesús. Oiga, y ellos querían hacerle daño al maestro, los saduceos y todos esos feos que había, pero le temían al pueblo porque el pueblo se amontonaba literalmente a oír la doctrina del maestro. Todo el que se sienta a oír a los pies de Jesús cambia su vida, su conducta. Usted no puede estar en un culto continuo, leyendo la Biblia, estudiándola y siguiendo en el adulterio, en la mentira, en la brujería, en la hechicería. No, o cierra el libro, porque es que hay una frase que dijo un reformador, dijo: este libro te aparta del pecado, o el pecado te aparta de este libro. Qué verdad de apuño esa, alabado sea el Señor. Se admiraban de su doctrina, el pueblo valoraba la enseñanza del maestro y él continuaba transmitiéndola. Alabado sea el Señor. Veamos más, este tema está interesante. Lucas 4:32. Lucas 4:32. Adorado sea el Señor. Qué bueno hablar de esto. Y se admiraban otra vez de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Noten cómo se entremezcla la autoridad y la doctrina. Repito hasta la saciedad. La autoridad no emana del grito. Predicador que me oye, si tiene ese estilo y Dios se lo dio, amén. Pero no es tanto el grito, no, el énfasis, el que hable en lenguas, el que usted, amén, si Dios lo toma en el altar, adore al Señor si es en lenguas. Pero hay personas que predican, hermano, y hablan 1 hora y 40 minutos hablando en lenguas, pero uno va a ver su conducta y no es la mejor. Por eso examine bien a quién escucha usted. ¿Cuál es la conducta social, moral, familiar, ministerial de ese pastor? Amén. Para que tenga la autoridad de transmitir la doctrina más que con la palabra, con el ejemplo. Amén. Aquí está pues nuestro amado maestro que enseñaba con autoridad y se admiraban porque ellos observaban las dos. Por eso Jesús una vez confrontó al pueblo y le dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Esto es serio. Por eso los que anhelan ser pastores, ay, qué bonito ser pastor, para uno ponerse corbata y salir por las redes sociales y tener seguidores y recoger ofrenda y diezmo, dicen algunos. Ay, andar en un buen carro. Sí, pero ¿cómo está su conducta? ¿Qué tipo de moral tiene usted? ¿Qué autoridad la tuviera? Estaba yo empezando a predicar. Yo no empecé siendo pastor, yo empecé a predicar antes inclusive de bautizarme. Yo prediqué 3 meses después de mi conversión en un llamado Viernes Santo en el campo donde vivía. No fue el pastor, no lo dejó pasar el río, estábamos a 4 horas de camino de Fortuna, Arauca, allá en el pie del cerro. Yo prediqué a esas vidas. Ese día Dios me regaló 9 almas, casi todas las visitas que vinieron ese Viernes Santo, sí que fue en Viernes Santo. Y me gustaba la predicación y me gusta.
Y yo predicaba en la calle de Fortul con una pequeña grabadorcita de marca Silver y un pequeño micrófono inalámbrico. Con eso empecé yo en las esquinas, solito a veces, pero hablaba de Dios. Un día un hombre me confrontó. Ya estaba yo en el ministerio y Dios me regaló una motocicleta, la única que he tenido. Y me dijo, uy, se metió de pastor para tener moto, qué bueno ser pastor. Yo le dije, lo reto que usted lo haga también. Le dije, mire, la gente no nos diezma por el hecho de tener un calificativo de pastor, sino porque saben quiénes somos. Si ellos supieran que la conducta nuestra no armoniza con el contenido de nuestra predicación, no nos diezmarían. Porque no está bien que usted auspicie un pecador en un púlpito. Se lo digo con base en la palabra. El pastor tiene la obligación, no la opción, de andar con rectitud. Si no está andando rectamente, usted no debe apoyar ese ministerio, porque entonces está dándole de comer a una persona que está en pecado. Cuidado. Amonesté a aquel hombre y lo reté. Le dije, yo me paro en cualquier calle y alguien me oirá. Es más, si yo tuviera una gorra y la pongo allí a ver quién me echa una moneda, seguramente algún transeúnte que me conoce me pondrá allí una moneda. Hágalo usted. Como usted no tiene Biblia, le presto la mía. ¿De qué va a predicar? Cuando la gente sabe en este pueblo que usted tiene varias mujeres, que es un borracho, que su conducta no armoniza, sepa defenderse. Con mucho respeto, pero diga las verdades de Dios a quien las necesita. Jesús habló de la doctrina y de su origen. Alabado sea el Señor. Miren el origen de la doctrina. Jesús dijo de dónde proviene. Juan 7, 16 y 17. Vamos allá. Miren lo que él dijo de lo que enseñaba, de lo que transmitía, de dónde provenía. Adorado el nombre del Señor. Sí, me anuncian aquí y saludo a toda la audiencia de Radio Bucarica que acaban de entrar en sintonía. Un abrazo para ustedes. Dios les bendiga. Estamos aquí originando en la iglesia de la 43 esta programación hoy una vez más. Así que bienvenidos, tanto los que nos oyen a través de la radio como tal, de las ondas hercianas, como los que nos siguen también a través de la página de Radio Bucarica, que también se conecta y transmite. Bienvenidos. Estamos hablando de doctrina bíblica y acabamos de ver lo que Jesús hizo con ella, la transmitió y cómo el pueblo reaccionó positivamente a la doctrina. Porque usted puede oír doctrina y no querer someterse a ella. Muchos de los seguidores de Jesús no la querían, solamente les gustaba oírla, pero no practicarla. Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina, oiga, escuche y léalo, subraye en su Biblia la palabra doctrina, es el énfasis en esta enseñanza. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Oigan esto, miren el origen de la doctrina, sino de aquel que me envió, del Padre. El versículo 17, el siguiente, miren de dónde se origina la doctrina. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera, aleluya, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Interesantísimo este pasaje, porque Dios está diciendo, esto no se originó en mí, esto me lo dio el Padre. Lo que indica que la doctrina bíblica es de origen divino. No la diseñó un sínodo de ancianos allá en la Basílica de San Pedro en Roma. No nació en el Vaticano. Ni siquiera en los concilios antiguos que nacieron por ahí después del siglo XVI, que luteranos, calvinistas, presbiterianos, anglicanos, metodistas, episcopales, etcétera, etcétera. No nació con ello. La doctrina viene de Dios. Aquí lo dice. La doctrina que yo enseño, dijo Jesús, no es mía. La recibí del Padre. Y el que quiera, oigan aquí la voluntad. Cuando uno quiere ceñirse a la doctrina, recibe revelación de Dios a través de ella. Es por eso que la doctrina tiene que permear todo mi ser. Tiene que reflejarse en mi léxico, en mi vestimenta, en mi actitud, en mis relaciones sociales, interpersonales, en mi vida familiar, en mi vida, ministerial, cómo me relaciono con los compañeros de ministerio, cómo trato la iglesia. Todo eso tiene que estar permeado por la doctrina. Alabado sea el Señor. Cómo canto, qué cánticos entono. Todos los detalles de mi existencia deben estar incluidos por la doctrina bíblica. Entonces aquí dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer si esto es mío solamente, si esto es solo hablar, o si yo hablo de parte de Dios. Todos los que tenemos la doctrina en nuestro corazón, hablamos de parte de Dios y entendemos que
es de parte de Dios lo que hemos recibido. Lo que hemos recibido. Ayer vimos ese ejemplo, gloria al Señor. Importante, que usted sepa dónde se origina lo que predicamos en la palabra. Por eso es que tenemos que citar mucha Biblia. El discurso en sí debe ser el contenido de la palabra. Veamos más textos, hay muchos, alabado el nombre del Señor. Vamos ahora, gloria al Señor, a Juan 8:28. Ahí en Juan 8:28, amén. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. No aparece aquí la palabra doctrina, pero él está enfatizando esa gran verdad que está allí implícita. Yo enseño, yo hablo como recibí del Padre. ¿Qué hablaba? Doctrina, enseñanza. Miren, hermanos, alguien dijo esta frase. Escuchen, amigos. Dice: una religión que no enfatiza nada, que no prohíbe nada, que no demanda nada, no vale nada. El peso de un concepto, oiga bien, se mide por los efectos que produce en la vida, que dice profesarla. Es por eso que Jesús dijo, amén, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo habla usted? ¿Cómo vive? Y dice también Santiago, la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre, es esta. Oiga, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, si no se guarda sin manchas, usted tiene manchas morales, éticas, sociales, en todo sentido, pecaminosa, entonces su religión es vana, lo dice la palabra, no contiene doctrina, o si la contiene usted no la pone por obra. Así que Jesús está aquí diciendo que él habla de parte del Señor. Juan 12:49, de su Padre Celestial. Juan 12:49. Alabado sea Dios. Yo bendigo al Señor y le doy gloria por permitirme. Mire, ya tenemos allí casi 700 hermanos en una red, hay más de 300 en la otra. Un abrazo para ustedes los que están llegando. Porque Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Tengamos en cuenta esto. Jesús vino a cumplir una función que le delegó el Padre. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ya vimos que la gente se admiraba de su doctrina. ¿De dónde la recibió? No fue en el taller de su padre putativo que era José. No. Jesús era adoptivo. José no era padre biológico de Jesús porque no podía serlo. Allí lo que aprendió fue de pronto en labores de carpintería. Esta se la dio el Padre, la doctrina. Por eso lo llamaron maestro, por eso la multitud le seguía. Y él le dice al pueblo, esto que yo les transmito, lo recibí del Padre. Miren la esencia de la doctrina. Se recibe y se transmite. Se origina en Dios. Viene a la palabra, a Jesús. Jesús a los apóstoles así. Por eso es que Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice a Timoteo, esto enseña, manda y exhorta a otros hombres que sean idóneos y fieles para enseñar también a otros. Tiene que darse el ciclo de la doctrina. Pastor, usted no puede torcer doctrina, usted no tiene derecho a cambiar lo que Dios dijo que era incambiable. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. No le dé temor de hablar. Es que yo no, de eso de la santidad externa yo no hablo porque la gente se va. No. La gente ama la palabra. Una evidencia, miren aquí en una enseñanza que estoy dando esta tarde. Y miren, hay más de 1000 personas conectadas ahora. Un abrazo para ustedes. Hay quienes amamos la palabra. No tema enseñarla, a hacer correctivos si toca. Sentarse con una hermana y decirle con la Biblia abierta, hermana, ese vestir está incorrecto. Mire lo que la Biblia dice al respecto, no le dé miedo. Léale la escritura. Uy, yo he visto tantas vidas regeneradas en esta iglesia. Han pasado drogaditos en esta campaña que terminamos el domingo, viciosos. Y mire, por esa palabra contundente han sido cambiados. Pastores, líderes, en ese púlpito han estado uno y otro que nos cuentan, hermano, yo llegué aquí en una condición así. Hay una líder que tuvo un pasado tan terrible, hermano. Pero ¿qué la enderezó? La doctrina bíblica. Si le decimos, ay hermanita, Dios le bendiga, vamos a esperar que Dios haga la obra. No, es la enseñanza. A mí me formó esa enseñanza. Así dice la Biblia, el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Así dice la Biblia. Y ahí fue nuevito, vístase como debe ser.
Amén, me enseñaron a usar correa, a vestir la camisa por dentro del pantalón porque yo lo usaba por fuera, pero eso fue fresquecito, ahí mismo. Era un apasionado por el fútbol, por los deportes, por allá me la pasaba corriendo detrás de un balón. Me dijo una vez un pastor, usted en la cancha no es un cristiano, es un jugador más. Escuche a los pastores que les gusta meterse por allá con los jóvenes que a jugar fútbol, que porque necesitamos hacer ejercicio. Uno tiene su forma particular de hacerla. Yo no me meto en una cancha y les voy a decir por qué. Porque la doctrina que yo concibo, cuando yo entro en una cancha con unos guayos deportivos y un traje de fútbol, yo soy un jugador más. Allá yo no soy un pastor, ni un supervisor, ni un oficial. Soy un jugador más. Y entonces me rebajo a nivel de ellos. En un momento dado me pueden golpear una canilla y a mí, por más reverendo que sea, me va a doler. Y puede que humanamente yo intente también reaccionar de la misma manera y voy a crear un conflicto en una cancha cuando Dios no me llamó a eso, cuando hay asuntos más importantes, más trascendentes que hacer. No me venga usted con el cuento de que el ejercicio corporal, que la Biblia dice que para poco es provechoso. Si uno tiene doctrina clara, no necesita que le marquen la cancha. Uno, el Espíritu de Dios le revela las verdades. Y repito, yo no me convertí viejo a los 19 años y medio. Entonces, cuando uno recibe la doctrina que Jesús transmite, ahí lo dice, esto que yo les digo lo recibí del Padre, se lo repito, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Miren la autoridad que emana del Dios del cielo. Esto es lo que dice la Escritura, así, así. El apóstol Pablo advierte y dice, si alguno quiere ser contencioso, esto genera polémicas y controversias, allá usted. Pero nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Alabanzas al Señor. Tengo más textos, aquí tengo, amén. 14:10, vamos a Juan, 14:10. Estamos en Juan, este evangelio que es tan particular. Alabados al Señor. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es una pregunta. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Otra vez, esto que les digo lo recibí. No se me ocurre, no es una ocurrencia, es un mandamiento claro, preciso. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Uno no tiene derecho a torcer las Escrituras. El apóstol Pedro dice que algunos la tuercen para su propia perdición. Tengamos cuidado los que predicamos, porque tenemos que dar cuenta a Dios. Usted no tiene ningún derecho a torcer. Me deja un audio un jovencito de X país y me dice, pastor, yo caí en fornicación con mi novia. Hemos tenido encuentros íntimos. Yo siento que mi conciencia me incomoda y le confesé al pastor y me dijo, como ustedes de todas maneras se van a casar, entonces no le pongo en disciplina porque usted se va a casar con ella. Y él, con su conciencia incómoda, este joven me escribe y me dice, pastor, o me deja audio, ¿qué me aconseja? Yo le pregunto, ¿qué clase de pastor tiene usted? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué clase de pastor? Que cuando viene un joven y le confiesa que está en pecado de fornicación, que ha caído con su novia, ¿cuál es la reacción de un pastor? Inmediatamente la exhortación bíblica. Si ese joven participa en un altar, tiene que bajar inmediatamente de allí. No tiene, ¿cómo va a estar en un altar cantando, dirigiendo, predicando o actuando en una iglesia si su corazón está manchado por el pecado de su conciencia, por la fornicación? Pero no, como usted se va a casar, se imagina uno viendo allá, ¿qué dirá ese pueblo que ve ese joven allá con un micrófono en la mano? ¿Y qué dirá la novia que de pronto está sentada en la banca? Las iglesias sí se llenan de mundo y de pecado, porque no hay una autoridad que lo corrija. El deber de todo hombre de Dios es corregir lo deficiente, lo dice la Biblia. Alabado sea el Señor. Hoy, qué verdad tan gloriosa esta. Estoy en Juan 14:10, si ese es. Ahora veamos el versículo 24. Pudiera extenderme más en cada texto, pero escuchen este. Juan 14:24. Sea bendito el Señor. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, otra vez, sino del Padre que me envió. Cuando usted va en representación de alguien y dice en el nombre de fulano de tal, cuando a usted le entra una llamada y le dicen, disculpe, le hablo en nombre del pastor, él no está, pero dejó este recado para usted, hermano. Ya va respaldado por una autoridad. Es por eso que los cristianos respetamos la autoridad, sea sencilla, por lo que hay detrás de él.
Cuando yo voy en mi vehículo y hay un policía de tránsito y me indica que me detenga, inmediatamente yo me detengo. Si ese policía es un homosexual, es un pervertido moral, a mí no me incumbe. Es un policía de tránsito, es un agente al cual debo yo rendirle la información que me requiera. Igual, en toda área. Si yo me siento en un aula escolar a oír un profesor, independiente de lo que sea, allá él si no tiene autoridad para enseñar, pero yo por lo menos tomo el contenido. ¿Qué está enseñando? Aprendo. Yo aprendí de profesores seculares. Aún ya en la vida ministerial en Bogotá hace 25 años pude terminar mi bachillerato de una forma homologada. Y luego hice una capacitación a través de la Universidad de la UMPI, del Nuevo Pacto Internacional. También hice un curso intensivo de Teología y Ciencia Religiosa con una Universidad de Barranquilla, todo eso. Y yo no pregunto el profesor quién es, está enseñando. Entonces yo tomo ese contenido y lo aplico a mi vida. Ahora, si ese fuera el pastor mío, escúchelo. Si fuera continuamente mi pastor que está al frente, entonces sí yo tengo derecho a conocer su vida privada. Lo dice la Biblia. Pastor, no se moleste, no se incomode cuando un creyente ausculte su hogar. Dice la Biblia en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os enseñaron la palabra de Dios. Considerad es evaluar cuál haya sido el resultado de su conducta, no de su predicación. La conducta tiene que estar permeada por la doctrina. No tema, pastor, que la gente haga un análisis y no se proteja en un altar. Es que es mi vida privada. El precio que pagamos los pastores es que nuestra vida privada queda expuesta a la luz pública. Si usted es un pastor soltero, a la iglesia le importa con quién se casa. ¿Qué va a ser su próxima familia? Porque influye. Usted no puede tomar determinaciones solo porque usted es un hombre de Dios. Uy, qué importante que hablemos esto. Vamos a concluir, amén, me quedan un poquito de minutos, pero aquí tengo más versículos. Hechos 13:12. Salgámonos de los evangelios y oigamos el origen de la doctrina. Hechos 13:12. Gloria al Señor. Jesús enfatiza una y otra vez que la doctrina que él transmite no nació en él, la heredó del Padre, él se la reveló y él la transmite. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Miren aquí los efectos de esa doctrina. Un procónsul, un funcionario público, viendo esa maravilla que había acontecido allí, aleluya, esa sanidad y todas aquellas bendiciones que Dios traía a través de los apóstoles, se admiraban de la doctrina del Señor. Oían a esos hombres y decían, estos hombres fueron cambiados. Esta gente fue transformada. Y los oían de buena gana. Su nombre sea glorificado. Los apóstoles pues captaron. Miren ustedes el proceso. Dios se la reveló a su Hijo Jesucristo. El Señor tomó 12. Usted toma los evangelios y usted encuentra contenido doctrinal. El sermón del monte, el sermón profético, en todas las enseñanzas, cortas o largas que Jesús transmitía. Él enseñó, oiga, hasta cómo saludar, cómo visitar una casa, cómo mirar a una mujer con respeto, con dignidad. Él dijo que algún hombre que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Él enseñó cómo manejar las relaciones interpersonales. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si te dice llevar una milla, ve con él 2. Él nos enseñó a amarnos mutuamente, a respetarnos. Bendito sea el Señor. A tratar a la niñez con respeto y con dignidad. Todo eso es el contenido de los evangelios de Jesucristo el Señor. Alabado sea el Señor. Amigos, usted está perdiendo una gran oportunidad de ser otra persona si usted le dejara a Jesús influir en su vida. Añitos después, no tantos. Este escrito de los Hechos está por ahí unos, ¿qué le digo? Unos 10, 12, 15 años después de Jesús. Pero mire cómo van expandiendo la doctrina. Se origina en Dios, la transmite a Jesús. Jesús reúne sus 12, los instruye. Luego llama a 70 también, los manda de 2 en 2. Y luego se va multiplicando. Llega a la iglesia primitiva, lo que se predicó en el primer sermón es doctrina bíblica. Arrepentimiento, que es una doctrina cardinal de las Escrituras. Alabado sea el Señor. Conversión, nuevo nacimiento. Ese fue el mensaje, el contenido del mensaje del apóstol Pedro. Evidencia
que estaba adoctrinado. Ese burdo pescador de Galilea, ese agresivo que sacaba espada, ese que negó a Jesús 3 veces, ahora usted ve la doctrina en él, ahora está predicando con una autoridad. Aleluya. Ay. Uy, hermanos, ese sermón de Hechos capítulo 2 muestra a un hombre que captó la doctrina. Pero no solo él, viene Bernabé, vienen los otros y empiezan a expandir la doctrina. Por eso es que más adelante la gente dice, ay, pero han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, de la enseñanza, del evangelio. No es la filosofía hueca, si es que yo no, es la enseñanza de Jesucristo, la santidad, la pureza de vida, lo que ellos enfatizaban. Ese procónsul fue tocado. Fue maravillosamente, creyó, oiga bien, viendo lo que había sucedido, que era un milagro, creyó maravillado, se ha asombrado, y no dice de estos hombres, de la doctrina del Señor. Como procónsul, obviamente tenía conocimientos legales, jurídicos. Roma, por eso se llama derecho romano. Yo no soy abogado, pero tengo amigos que lo son. Y ellos nos dicen, el derecho romano ya en los tiempos de Jesús estaba muy avanzado. De hecho, la democracia, según me cuentan ellos, tuvo origen allá en esos hombres sabios, entendidos. Además, también habían filósofos griegos, porque la cultura griega estaba muy en apogeo. Con todo, este procónsul que había oído a unos y a otros, aleluya, se quedó maravillado de la doctrina del Señor. Le pasó igual que a los alguaciles que habían mandado a prender a Jesús. Sí, los sumos sacerdotes le dijeron, vayan, préndanlo y tráiganlo, porque está amontonando demasiada gente, nos está alterando nuestra religión y está afectando a esta vida religiosa, tráiganlo preso. Le entregaron la cuerda, tal vez las esposas, y ellos se fueron. Era fácil encontrar a Jesús. Cualquiera daba razón, está en tal parte, pasó a la multitud. Donde había un enorme conglomerado, allí estaba el maestro. Ya llegaron, se fueron metiendo entre la gente, alabado sea el Señor, para acercarse. Y estaba como siempre, oigan bien, enseñando la palabra. No estaba jugando, como dijo una vez un predicador moderno. Si Jesús viviera hoy, vestiría de blue jean, de zapato deportivo, ¿sí? Se pondría un tatuaje. Aquí, oiga, cuidado con eso. Eso es una herejía maligna. Si Jesús viviera hoy, sería el mismo que echó al látigo los hipócritas vendedores del templo. Sería el mismo que fustigó a los escribas y fariseos, a los gobernantes tramposos y corruptos. Es el mismo Jesús. Allá estaba enseñando la palabra y los alguaciles se metieron entre el pueblo. Empezó a cautivarlos el contenido del mensaje. Alabanzas al Señor. Ellos llevaban tal vez una mochila a la espalda y ahí llevaban el lazo y las esposas, pero empezaron a mirarse unos a otros. Y empezó la palabra a tener efecto. No lo apresaron, regresaron. Cuando regresaron ante los sumos sacerdotes, el reclamo era obvio. ¿Por qué no lo trajeron? ¿No lo mandamos a eso? ¿Sabe qué dijeron esos hombres? Nunca hombre alguno ha hablado como este. Yo alabo a Jesús. Yo soy un producto de lo que Jesús ha hablado en su palabra. Él cambió mi vida, Él transformó la mía como la suya. Si no la ha transformado, ¿por qué no le da lugar al Señor que la transforme y lo cambie? Lo que Jesús enseña trasciende. Ha trascendido 2000 años y ha quedado una huella gloriosa de millones de convertidos basados en ello. No solo fuimos redimidos, somos educados. La doctrina educa, forma. La doctrina moldea. Alabado sea el Señor. Repito, pastor, no le dé temor a enseñar doctrina. Siéntese con los nuevos que va a bautizar. Auscúltelos, pregúnteles por qué quieren bautizarse. Vea el cambio que operó Dios en ellos. Vea los frutos del arrepentimiento y luego sí bautícelos. No bautice a una persona que no haya dado frutos, no. No meta a un pecador seco para sacarlo mojado de un río, de un agua, no. Espere que se opere el cambio en él. Bendito sea el Señor. A su nombre gloria, ese es el origen. Pero también la transmitió. Una evidencia es esa. Alabanzas al nombre del Señor. La transmitió a sus apóstoles. Por eso está en Marcos 10:27. Mateo 10:27. Perdón, vamos a ir terminando, ya el tiempo se me agota. Pero Mateo 10:27 nos habla al respecto. Veámoslo, por favor. Creo que es el último texto, ya se me acaba el espacio. Estoy saludando a todas estas vidas que hoy han estado conectados. Mañana continuaremos con la ayuda del Señor. Mire,
Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Esto lo está diciendo Jesús a los apóstoles. Ustedes tienen que transmitir esto. Amén. Y lo que oís al oído, proclamado desde las azoteas. Esto se lo digo a ustedes aquí en privado, pero por las verdades que contiene y por los efectos que produce, proclámenlo públicamente. Uy, esto sí que, esto es una bendición. Termino contándoles que en Miraflores, Guaviare, hace bastantes años, ya unos 20, un joven salió al pueblo, eso era la zona cocalera, todavía lo es, eso está sembrado de cantidad de coca. Y este muchacho que era un raspachín salió al pueblo a tomar trago. Eso es un antro. Mire, la droga está asociada con la prostitución, con el hurto, con la borrachera, con la maledicencia. Toda esa maldición se acumula, converge. La suciedad se hace una. Y allá era así. Este muchacho salió de una cantina, una venta de licor de esas de pueblo por allí que no tiene ni orinal, y se fue a orinar allá en un rastrojo. Y él estaba allá en ese rastrojo cuando oyó una corneta. Un predicador con un megáfono, viró un poco el megáfono y quedó él en el foco de la onda sonora. Amigo, amiga, que estás en borrachera, joven, que estás pecando contra Dios. Dios te ama, Él quiere limpiarte de tu pecado, de tu maldad. Él quiere perdonar tus adulterios, tu fornicación y la palabra, la doctrina del arrepentimiento, que es la que debe estar en todos nuestros labios cada vez que predicamos evangelísticamente. Ese hombre es un pastor hoy y nos testificaba diciendo: el diablo me dejó salir un momentito de la cantina. Él oyó aquello, regresó a seguir tomando licor, pero ya llevaba el plomo en el ala. Aleluya. Y pocos días después cayó en las manos del maestro. Hoy es un predicador del evangelio. Hermano, predique la doctrina, vívala. Pastor, predíquela, transmítala, proclámela, como dice el Señor aquí, y usted verá los resultados en muchas vidas y tendrá el gozo que yo tengo. Esa alegría que me acompaña. Hace poco estuve en Arauca, hace menos de 15 días. Y allá vi otra vez los hijos espirituales, aquellos muchachos que crecieron conmigo hace 40 años. Ver los hijos de aquellos. Alabados al Señor. Abrazarle. El saludo, pastor, yo soy fulano, hijo de fulana. Aleluya. La doctrina trasciende. Vamos a orar y pidámosle al Señor que nos guarde en ella. Bendito Padre Celestial. Alabo tu glorioso nombre en esta maravillosa tarde por darme esta bendición, esta oportunidad, este privilegio de hablar tu palabra a través de estas redes sociales. Señor, te presento todo este pueblo que estuvo receptivo en esta hora y te pido que este análisis, estas lecturas, estos comentarios que hemos traído sobre la doctrina tuya, tengan efectos en ellos, que el pueblo pueda cambiar, que puedan ser transformados, cambiados, siendo otros, Señor amado, para tu gloria. Que esto permee la familia, la economía, el trabajo, las relaciones amistosas, Señor amado, la vida social, la vida laboral, la vida matrimonial, la vida conyugal, inclusive, esté bajo tu guianza y bajo tu doctrina. Te presento las vidas que incluyen sus peticiones, sean estas económicas, familiares, psicológicas, físicas. Por favor, glorifícate en ellos, en la vida espiritual, y danos la bendición que hoy necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.